Presidente, muy buenos días. Ramón Flores del Centinela Informa de Humanoid y Liz Vilchis, un saludo. ¿Cómo estás? Perdón, presidente, la Suprema Corte pues está pidiendo precisamente, pretende un gasto de 84,000 millones de pesos, nada más que pues para el pueblo también nosotros tenemos que informarle pues las cantidades que están pidiendo, porque el pueblo dice, pues cómo que están pidiendo un aumento real del 4%, que ascendería a más de 84,792,400,000 pesos, un aproximado. También lo que es Norma Piña dice que a la judicatura le van a destinar 74,793,300,000 pesos, seguidos por la Suprema Corte con 6,091,100,000 pesos. En tercer lugar, el Tribunal Electoral con 3,890 millones de pesos. Y esto lo justifica Norma Piña porque dice que cada mexicano que se defiende cuesta 1.8 pesos diarios, pero yo no creo que eso le cueste, Ricardo Salinas Pliego, a la Suprema Corte, porque el señor, con el respeto que usted me merece, señor presidente, anda muy bravucón en redes, anda amenazando a youtuberos, anda amenazando a políticos, dice que usted lo protege porque es su amigo, y aparte los 25,000 millones de pesos que tienen de fondo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una grosería brutal para el pueblo, tener 3,000 millones de pesos para jueces y magistrados nada más para que renueven sus casas, presidente. O sea, si hoy se le antoja a un juez decir que hoy no me gustó cómo quedó mi casa, llego y pido el fondo para que me la remodelen. O sea, a ese nivel tan descomunal tienen los jueces y magistrados sus prestaciones. Pero repito, presidente, Ricardo Salinas le debe 25,000 millones de pesos al erario público, que es lo que tiene de fondo la Suprema Corte, nada más para hacer sus dispendios, entre tener choferes, tener otras prestaciones que no van de acorde a lo que serían su trabajo, porque incluso también el diputado Mier lo dijo en la Cámara de Diputados, que el recorte de los 25,000 millones de pesos a la Suprema Corte viene precisamente con lo que no está relacionado con su trabajo. O sea, le están diciendo a la Suprema Corte que sí van a darle el presupuesto para que puedan ejercer su trabajo, no para que tengan dispendios. Con base en esto, presidente, bastante gente se nos ha acercado al programa para hacernos esta pregunta y que a lo mejor usted se la pudiera responder al pueblo. ¿Por qué usted no ha hecho lo que hizo Zedillo con la Suprema Corte? Esa es la pregunta puntual, presidente. No, porque yo no estoy de acuerdo con tomar una decisión unilateral. Yo primero ya les expliqué, quise que con la propuesta de 4 nuevos ministros se cambiara la correlación de fuerza en la Suprema Corte. Son 11 ministros. Entonces, había uno que simpatizaba con nosotros, de los 11, y me tocaba proponer 4. Entonces, yo imaginé que podía presentar 4 buenas propuestas, porque se presentan ternas al Senado. O sea, yo presenté a 12 para que el Senado eligiera a 4. Y así fue. Entonces, imaginaba yo, no voy a hacerlo de Zedillo, no voy a mandar una iniciativa para que desaparezca la Suprema Corte, se reduzca los miembros, como lo hizo Zedillo, que eran más los ministros, y se llevó a cabo un cambio, y a los que salieron les dieron pensiones, les dieron pues una recompensa, ¿sí? Y se llevó a cabo esa reforma. Yo planteé desde el principio que no lo iba yo a hacer así,
que el cambio, la reforma tenía que darse desde adentro, porque es un poder autónomo, que ellos mismos tenían que llevar a cabo la reforma. Bueno, ¿qué pasó? Si propuse 4 y había 1, eran 5, ya nada más faltaba 1, convencer a 1 para tener mayoría y que el cambio se iniciara desde la Suprema Corte y desde el Consejo de la Judicatura para ir moralizando el Poder Judicial, para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ¿sí?, ir limpiando el Poder Judicial. Pues no pude, porque de los 4 que propuse, 2, ¿sí?, ¿Los traicionaron? Sí, no a mí, al pueblo. Y entonces ya no tuve ninguna posibilidad, ni ellos se interesaron en llevar a cabo un cambio. Al contrario, al principio estaba el presidente Arturo Saldívar y hablaba del combate a la corrupción, de no al nepotismo. Fui como 2 o 3 veces a su informe, me gustó mucho porque estaba en la idea de que había que renovar el Poder Judicial. El anterior presidente se da el cambio, ¿sí?, y ya de plano regresó, pues yo no diría que a lo de antes, sino peor, porque entonces usan como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar la Corte y que ellos eran independientes, ¿sí?, se pelean conmigo para que siguieran tolerando la corrupción. Y cuando estaba Arturo Saldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo. Bueno, un ministro acusado de corrupción presentó su renuncia en ese entonces. Medina Mora. Sí, pero ya a partir de que llegó la nueva presidenta, que no es un asunto personal, ¿sí?, no, yo no tengo odio contra nadie, no odio yo, es un asunto de interés público, no es un asunto personal. Entonces ella, para tener fuerza, los deja en completa libertad a los jueces, y ya los jueces hacen lo que quieren, y a partir de entonces empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial. Imagínense en qué cabeza cabe, o sea, porque
la política no solo es una ciencia, no solo es el arte, la política es sentido común, que es el menos común de los sentidos, es juicio práctico. Pero ¿en qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí le están liberando las cuentas a su esposa? O sea, es un desaseo completo. ¿En qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina de la presidencia de la Corte? Esto mismo del manejo del presupuesto. Bueno, ya 3, 4 años ganando 4 o 5 veces más que el presidente, más violando la 600,000. Constitución. ¿Qué no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad? Sí, además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente, y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso. ¿Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia? Tienen ahí a Juárez. ¿Qué no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía? ¿O en quiénes se inspiran? O sea, a ver, ¿quiénes son sus guías? ¿O es así el derecho en abstracto? ¿No tiene que ver el derecho con la gente? ¿No tiene que ver el derecho con la justicia? ¿No tiene que ver el derecho con la honestidad? Es importante el tema y nosotros no vamos a recortar su presupuesto. Va a ser seguramente la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados sí tiene facultad, pero son capaces, y es lo que hay que ver, si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o
se amparan, buscan un recoveco, una interpretación. ¿Cómo? Si quieren destituir ahora a los diputados, ya que se están buscando eso de meter así, propuestas para destituir. No podrían, eso no tiene. Es uno de la locura, ¿no? Sí, pero no podrían porque pues ya sería. Sí. Tendría ahí los diputados que pedir su desafuero de los ministros, pero pues eso no es conveniente. Tampoco hay que tener miedo a eso, ¿eh? O sea, lo que no se puede es permitir ni la violación de la Constitución, ni se puede permitir un poder ilegal, ilegítimo, ¿no? Que se imponga un poder omnímodo. Eso no lo acepta nadie. Pues ya son otros tiempos. Sí. Somos muy libres, muy libres los mexicanos. Pero bueno, eso lo tienen que ver los legisladores y analizar bien el presupuesto y no dejar sin presupuesto al Poder Judicial para que cumpla con sus funciones básicas. Y ojalá haya una reforma. Yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto. En las urnas. En las urnas, sí. Que sea el pueblo el que decida.